Era tarde. Diane no sabía cuán tarde exactamente, pero era demasiado tarde para que alguien llamara. Esperaba que fuera el teléfono de Martín y no el suyo. De todos modos, solo se cubrió la cara con una almohada y dio gracias. Cuando el timbre se detuvo después del quinto, apenas estaba acomodándose cuando sonó de nuevo. «Maldición», gritó, abriendo los ojos de nuevo. «Martín, contesta tú, maldito». Las palabras se cortaron de repente al darse cuenta de que su esposo no estaba a su lado en la cama. Miró el reloj, 3:37, tomó su teléfono del buró y se preguntó por qué su esposo no estaba en la cama. Después de todo, él había estado allí cuando se acostaron horas atrás. ¿Sí? Hola. Hola, murmuró en el auricular. ¿Es Diana Miller? Sí. Sí, soy yo. ¿Quién es? ¿Es usted la esposa de Martín Miller? Sí. Por amor de Dios, sí. ¿Quién es usted? Señora Miller, aquí es el servicio de emergencias del Centro Médico North City. Su esposo fue ingresado hace aproximadamente una hora y todavía tenemos su información de contacto de un incidente hace un año. Estuvo involucrado en un accidente automovilístico. ¿Podría venir de inmediato? Dios mío. ¿Está bien? No tengo la libertad de discutir su condición por teléfono, señora. ¿Podría venir, por favor? Sí, claro. Estaré allí lo más pronto posible. Subió corriendo las escaleras donde dormía su hija. Dallas, llamada así por la ciudad en la que fue concebida, asistía a la universidad local pero vivía en casa para ahorrar dinero. Durante su primer año le gustó vivir en los dormitorios. Pero durante su segundo año decidió que vivir cerca del campus no sería propicio para sus estudios. Dal, despierta. Nada. Dali, despierta. Esta vez la sacudió ligeramente en el hombro. Aún nada. Dallas, despierta. Dallas se sentó derecha en la cama e intentó enfocar sus ojos borrosos. Había una luz encendida en la habitación. Fue una noche corta. Dallas, tu padre tuvo un accidente. Está en la sala de emergencias. Necesitas vestirte. Nos tenemos que ir. Una vez. Vestidas, ambas mujeres condujeron hacia el hospital tan rápido como consideraron seguro. Dallas comenzó a bombardear a su madre con preguntas sobre lo que había sucedido. Pero Diane no pudo dar más información de la que ya le había dado. Les pareció una eternidad, pero dado la falta de tráfico a esa hora de la noche y la mañana, el viaje solo tomó unos 10 minutos. Había un espacio vacío cerca de la entrada y Diana estacionó el auto en un ángulo ligero, pero eso no le importó en lo más mínimo mientras saltaban del auto y se dirigían hacia adentro. Los llevaron a la habitación de Martín en la sala de emergencias y se quedaron sorprendidas por su condición. Estaba bien vendado y claramente inconsciente. Les dieron formularios para llenar. El dolor no los eximía del papeleo. Dallas movió su silla para estar más cerca de su padre. Se quedaron allí durante aproximadamente una hora antes de que un hombre y una mujer en uniformes de policía entraran en la habitación. Buenas noches, señora. Soy el oficial Gail Stanton y este es mi compañero, Robert Anson. Fuimos los primeros en llegar al lugar del accidente de su esposo. ¿Hay alguna noticia sobre su bienestar? Nadie nos ha dicho nada, oficial. Diane respondió. Oh, esta es mi hija, Dallas. Necesitamos hacerles algunas preguntas. Sé que el momento no es el adecuado, pero es mejor hacerlo lo antes posible. Claro. ¿Sabe usted qué estaba haciendo su esposo a esta hora de la noche? Esa es la cosa. Él estaba en casa y nos acostamos juntos alrededor de las 10 p.m. Ni siquiera sabía que no estaba en casa hasta que llamaron del hospital. Señora. El oficial Stanton se volvió hacia Dallas. ¿Puede confirmarlo usted? En realidad sí puedo.
Estábamos viendo una película en la televisión que terminó a las 10 y luego todos nos fuimos a la cama. Vi a papá entrar en el cuarto de mamá. ¿Qué película?, preguntó el oficial. Algo con Keanu Reeves. Una especie de película de acción. Papá la eligió. Era su turno. ¿Tuvieron algún problema? ¿En particular? ¿Problemas financieros, tal vez, o problemas matrimoniales? Nada que todos los matrimonios no enfrenten. ¿Ningún problema especial? No. Simplemente no entiendo por qué sé. Fuera sin mi conocimiento. ¿Están heridas las personas en el otro coche? Esa es precisamente la cuestión, señora Miller. Fue un accidente de un solo coche. Según ambos testigos, el coche de su esposo conducía normalmente y luego aceleró bastante repentinamente y se estrelló contra el gran roble que está en la esquina de la carretera 121 y la 288. No hubo marcas de frenado y nadie recuerda haber visto luces de freno. Diane y Dallas miraron a los oficiales cuando les llegó lo que estaban insinuando. ¿Están insinuando que mi esposo hizo esto a propósito? ¿Que intentó matarse? Todavía tenemos que inspeccionar el coche en busca de posibles problemas mecánicos y, por supuesto, necesitaremos hablar con su esposo cuando despierte. Pero también estamos considerando esa posibilidad. ¿Están seguros de que no hubo problemas que puedan pensar? Oficiales, quiero mucho a mi esposo y tenemos un matrimonio maravilloso. No veo problemas. Estoy segura de que simplemente perdió el control o se quedó dormido. Era muy tarde. Estoy segura de que hay razones razonables. Diana rompió a llorar y no pudo terminar la frase. El oficial Stanton puso una de sus tarjetas sobre la mesa pidiéndoles que llamaran si recordaban algo más y salió del hospital. Dallas cerró la puerta de la habitación de Martín para tener privacidad. ¿No se lo dijiste? No, Dallas, no lo hice, respondió su mamá mientras se le calmaban las lágrimas. No es asunto suyo y no tiene nada que ver con esto. Tu padre estaba bien con eso. Sí lo estaba. Dirá algo cuando hablen con él. Entonces cruzaremos ese puente. Los próximos días pasaron lentamente para todos. Martín seguía inconsciente. Había sido ingresado en el hospital, y Diana y Dallas pasaban tanto tiempo allí como podían. A menudo estaban juntos, pero se aseguraban de que nunca estuviera solo. Afortunadamente, Diane conocía al jefe de Martín y lo había llamado para informarle lo que había sucedido y que estaría ausente del trabajo. Evitó cuidadosamente decir algo que pudiera hacer pensar a alguien que podría haber sido un intento contra su propia vida. El accidente había ocurrido el sábado por la noche, y el miércoles por la mañana, Martín comenzó a recobrar la conciencia. Para el mediodía, tenía los ojos abiertos, aunque debido a todos los equipos médicos, no podía hacer mucho más que mirar a su alrededor. Diane estaba cerca y se dio cuenta de esto. Se acercó a su cama y le aseguró que todo iba a estar bien. Unos segundos después, una enfermera entró apresuradamente en la habitación, algo en los monitores la alertaba de que el paciente estaba despierto. Diana regresó a su asiento para darle la oportunidad a la enfermera de hacer su trabajo. Pronto, otro personal médico entró en la habitación para revisar la condición de Martín. Aprovechando la oportunidad, Diane salió afuera y llamó a Dallas para avisarle que su padre estaba despierto. Dallas no contestó, así que dejó un mensaje de voz. Pronto, se retiró la mayor parte del equipo médico. El brazo izquierdo de Martín estaba roto, pero era diestro y no esperaba que eso lo afectara mucho. Tenía la garganta irritada por el tubo, así que le dieron una pizarra para que pudiera comunicarse. La enfermera leyó el mensaje y preguntó si estaba seguro. Martín asintió con la cabeza. La enfermera salió rápidamente al pasillo mientras continuaban las pruebas. Señora Miller, debo informarle que su esposo ha solicitado que no se le permita entrar en su habitación. Y a su hija también. ¿Qué? Es mi esposo. Tengo derecho a estar con él. Lo siento,
señora Miller, pero primero están los deseos del paciente. Permítame hablar con él y lo resolveremos. Diana intentó pasar junto a la enfermera, pero nunca pudo acercarse más, así que recurrió a gritar. Martín. Martín. Martín, por favor háblame. ¿Qué está pasando? ¿Martín? Martín. Señora Miller, por favor deje de gritar. Está perturbando a nuestros otros pacientes. Puede esperar afuera de la habitación si quiere, pero si la descubrimos tratando de entrar a la habitación o haciendo ruido, la escoltaremos fuera del edificio. ¿Entendido? Sí, puedes irte. Respondió Diana, quien no tuvo otra opción. 45 minutos más tarde, Dallas finalmente llegó al hospital. Encontró a su madre sentada en una silla en la entrada de la habitación. Mamá, ¿por qué estás aquí? Papá nos prohibió estar en la habitación. A ambos, quiero decir. Entiendo por qué te prohibió a ti, pero, ¿por qué a mí? ¿Qué demonios significa eso? ¿Y por qué te tardaste tanto en llegar? Acababa de despertarme cuando Bradley pasó a ver cómo estaba. Nos entretuvimos un poco. Vaya, estabas divirtiéndote con tu novio en lugar de venir a ver a tu padre. Lo siento, mamá, pero él todavía estaba inconsciente cuando me fui, respondió Dallas con un tono que indicaba que no lo sentía. Fue realmente estresante, y necesitaba aliviar el estrés. Funcionó muy bien. Por lo que vale, cuando tengas oportunidad, llámame. No, Dallas, no voy a hacer eso. Y no hablemos de eso ahora. Es una falta de respeto. La ironía hizo sonreír a Dallas. Capítulo siguiente. Hubo un golpe en la puerta y entró una alta y muy atractiva mujer morena. Estaba vestida de manera profesional, pero no como doctora, aunque su placa la delataba como empleada. Buenos días, señor Miller. Soy la doctora Lassiter, una de las especialistas en salud mental del hospital. ¿Cómo se siente? También como se puede esperar, supongo. Han pasado 9 días desde el accidente. Ha recuperado la capacidad de hablar. La pizarra es cosa del pasado. Había preguntado cuándo podría ser dado de alta, pero nunca obtuvo una respuesta clara hasta ahora. El hospital me ha pedido que pase un tiempo con usted. ¿Está bien para usted? ¿Tengo opción? No si quiere irse a casa pronto. Tengo que darle permiso para que sea dado de alta, respondió la psiquiatra, con una sonrisa perpleja en su rostro. Entonces, empecemos. La doctora Lassiter acercó una de las sillas a la cama y se sentó, cruzando sus largas piernas. Se tomó unos momentos para revisar la carpeta que llevaba en las manos. Así que lo trajeron hace poco más de una semana después de un accidente en el que chocó con un árbol grande. También veo que ha prohibido que su esposa e hija lo visiten, y sospecho que estas cosas están de alguna manera conectadas. ¿Conectadas?, respondió Martín. Ella me ha sido infiel. Lamentablemente, eso no es inusual en estos días, aunque rara vez lleva a tal reacción. Tal vez haya algo más. Martín guardó silencio durante varios minutos. Realmente no sentía ganas de hablar de eso, especialmente no con una bonita doctora mujer. Se preguntó si tendrían algún anciano con quien podría hablar. La doctora Lassiter esperó pacientemente. No era la primera vez que tenía que esperar a que alguien reuniera sus pensamientos, para comenzar a hablar. Su paciencia fue recompensada. He estado sufriendo de depresión, supongo. Nada que pueda ser diagnosticado. Es como dije, estaba deprimido. ¿Sobre algo en particular o simplemente en general? No pude hacerlo durante un poco más de un año. Desde el accidente anterior. Entiendo. Por supuesto, ella sabía que probablemente tenía toda su historia médica en sus manos. Solo quería que lo dijera correctamente. Ni siquiera fue un accidente terrible. Estaba en el asiento trasero.
Mi jefe estaba en el asiento del pasajero y su jefe estaba conduciendo. Nos golpearon por detrás. No hubo airbags ni siquiera daños muy graves. Pero no estaba preparado para eso. Tuve latigazo cervical y me golpeé la cabeza en el asiento delantero. Supongo que eso causó el accidente. El informe dice que tuvo una leve conmoción cerebral y latigazo cervical, intervino la doctora. Mis médicos no pudieron explicarlo. Ninguna de las medicaciones ayudó en absoluto. Hicieron una serie de pruebas, algunas más de una vez, y la mejor explicación que recibí fue que algo sucedió y parte de mi cerebro resultó dañado. Así que no pudiste hacerlo. Lo que resultó en que tu esposa se sintiera insatisfecha con tu vida sexual, lo que a su vez la llevó a tener un amante. Esto eventualmente te desgastó y llevó a los eventos de esa noche. ¿Aproximadamente? En pocas palabras, sí. ¿Y cuánto tiempo pasó antes de que tu esposa decidiera dar ese paso? 7 u 8 meses, creo. Me siento un poco incómodo por eso. De todos modos, todo estaba bien al principio, pero aún esperábamos que mi habilidad regresara. Hablamos de quedarnos en la cama todo el fin de semana, pasar un buen rato. Eso, por supuesto, nunca sucedió. Finalmente, se alargó tanto que decidió satisfacer sus necesidades en otro lugar. ¿Te discutió esto de antemano? No. Me enteré cuando llegué a casa del trabajo temprano. Un cliché gastado. Lo sé. ¿Qué hiciste? ¿Qué podía haber hecho? Tenía razón cuando dijo que no podía manejar las cosas. No fue culpa suya que yo no pudiera manejar las cosas. Así que hizo lo que tenía que hacer. Y si, hipotéticamente, te hubiera preguntado de antemano, ¿habrías estado de acuerdo? Sabes, lo he pensado mucho, y parte de mí quiere decir que sí habría dicho que sí porque la amaba y quería que fuera feliz. Pero no creo que lo hubiera aceptado. Hicimos votos. Hicimos promesas. Y una de ellas fue en la salud y en la enfermedad. No haría eso con ella. Así que no podría estar bien con que ella hiciera eso conmigo. Obviamente, siguió viéndolo a él. Obviamente. Y ahora que lo sabía, ella se volvió menos restringida. No sé si comenzó a hacerlo más a menudo desde que no sé con qué frecuencia solían hacerlo. Pero mientras antes estaba limitado a durante el día mientras yo estaba en el trabajo. Ahora había viajes de fin de semana a la tienda. Y parte de ese tiempo lo pasaba obviamente con Bill. Eso debe haber sido difícil. Difícil ni siquiera es algo que se pueda describir. Pero entonces, de nuevo, no pensé que hubiera algo que pudiera hacer. Ella merecía una vida sexual y yo no podía proporcionársela. Pero todo el asunto me estaba matando. Cuéntame sobre la noche del accidente. Estábamos viendo una película en la televisión como familia. Todavía teníamos esas noches, esos momentos. Guardé mi dolor, quiero decir, el dolor emocional, para mí mismo. Probablemente fue un error, pero no quería cargar a Diane ni a Dallas. Se besaron y abrazaron antes de irse a dormir, y recibí un buen noche de Dallas mientras se alejaba en la otra dirección. Creo que fue entonces cuando me di cuenta de que ella me había perdido completamente el respeto como padre y como hombre. Apenas podía culparla por eso, porque yo mismo no me respetaba. Me preparé para irme a la cama. Como siempre. Diana hizo lo mismo. Era lo mismo de siempre. Cada noche lo mismo. Esperé hasta que Diane se quedó dormida. Entonces me vestí, agarré mi cartera y mis llaves. Subí las escaleras y eché un vistazo al cuarto de Dallas. Ella también estaba dormida. La besé y me despedí. Fui y me metí en mi coche. Sabía que tenía airbags, pero pensé que si golpeaba lo suficientemente fuerte, no importaría. No tenía un plan específico. Simplemente estaba conduciendo por ahí. Conocía un roble grande, pero no era mi objetivo inmediato.
Después de pasar por él la primera vez, me di cuenta de que no había obstáculos allí y que podía conducir bastante recto. Pasé por allí de nuevo y me dirigí directamente hacia él. Durante varios minutos, se quedaron en silencio, dejando que la historia se asimilara en sus mentes. Finalmente, el doctor habló. Señor Miller, quiero agradecerle por ser tan abierto y honesto conmigo hoy. Eso es una gran rareza. Voy a dejar que descanse y se tome un tiempo para procesar lo que me ha contado. ¿Está bien si vuelvo mañana? No me voy a ningún lado, respondió él. Se estrecharon las manos y el doctor Lasseter salió de la habitación. Martín tomó su teléfono celular, que había dejado en casa esa noche y que Diane le había traído antes de que él le prohibiera y respondiera varios mensajes y correos electrónicos, incluidos mensajes de su jefe. Luego cerró los ojos e intentó dormir. De vuelta en casa, Diane trató de mantener la calma. Tenía la impresión de que Marty estaba bien con su relación con Bill, que le había dado un regalo porque la amaba mucho. Incluso cuando se enteró por primera vez del accidente, ya no creía que fuera un accidente. Estaba segura de que él no tenía nada que ver con eso. Pero ahora ya no estaba tan segura. Sospechaba que la policía había hablado con su esposo, pero esperaba que él no hubiera dicho nada sobre su relación con Bill. La policía nunca volvió a contactarla. Técnicamente no se consideró un crimen. Caso cerrado. Aún así, él nunca se opuso realmente, ¿verdad? Si lo hubiera hecho, ella no lo recordaba. Y además, no iba a vivir en celibato solo porque algún idiota decidió acabar con el jefe de su esposo. Eso no era para lo que se había inscrito y no iba a conformarse con eso ahora. Cuando Marty llegara a casa, trataría de ser más considerada con sus sentimientos, más reservada con Bill. Pero de ninguna manera iba a renunciar a ello. Próximo capítulo, a la mañana siguiente, el doctor Lasseter entró como había prometido. Caminó de la misma manera, tomó una de las discretas y robustas sillas de las dos que había en cada habitación, y se sentó. Marty la observó con interés. ¿Cómo se siente esta mañana, señor Miller? No mucho cambio desde ayer, doctora. Listo para ir a casa. Pero... supongo que eso depende de usted. Parcialmente, sí, pero por ley estatal ha sido retenido durante 72 horas. Y técnicamente eso no comenzó hasta que usted y yo comenzamos a hablar ayer. Así que 2 días más, como mínimo. ¿Está bien, doctora? Al menos la comida aquí no está tan mal. Siempre está mala. Rieron juntos, compartiendo una risa sincera. El viejo pero amable doctor Lasseter comentó. Pero me alegra que estés bromeando. Yo también. Ha pasado un tiempo. Y cuando digo tiempo me refiero a meses. No he sentido, bueno, yo mismo. Solía ser bastante buen bromista, hasta el punto de que a veces sacaba de quicio a Dallas. Ya no teníamos pensamientos malos. Ya no íbamos por callejones oscuros en nuestras mentes. ¿Sabes, doctora? No. Pasé un año bastante deprimido. Y los últimos meses he estado realmente deprimido. Pero ya no me siento así. Ha sido reemplazado por la ira, la frustración, la molestia. Por Diane y Dallas, más Diane, por supuesto, pero sobre todo por mí mismo. Por no defenderme. Por no hacerle saber a mi esposa que lo que estaba haciendo era inaceptable. ¿Y ahora tienes la intención de defenderte? Absolutamente. Aunque admito que estoy tentado a simplemente pedir el divorcio. Tengo que asumir parte de la culpa por permitirle sobrepasar sus límites. Pero si ella está dispuesta a dejar de ver a Bill, entonces estoy dispuesto a ir a un consejero e intentar reparar nuestro matrimonio. Aprecio tu determinación, señor Miller. Rara vez veo un cambio tan rápido. Tuve mucho tiempo para pensar mientras estaba aquí tumbado antes de que entraras. Te estoy agradecido por darme la oportunidad de expresarlos, de contárselos a alguien.
Me permitió enfocar mis pensamientos. Excelente, señor Miller. Simplemente excelente. En ese caso, no me demoraré hoy. Tengo algunos pacientes más que ayer, así que puedo usar ese tiempo. Pasaré mañana para una última charla contigo. Pero no veo razón alguna por la cual no pueda salir según lo programado. Esperando eso, doctora. Desde que Diana y Dallas estaban allí para recogerlo cuando fue liberado. Si iba a intentar que las cosas volvieran a la normalidad, tenía que empezar actuando como si las cosas fueran a restaurarse. Todavía había que sanar. Los airbags habían sido sorprendentemente efectivos, mucho más de lo que Marty había anticipado. Lo peor de todo fue la conmoción cerebral que recibió, lo que le había obligado a pasar mucho tiempo descansando y relajándose a oscuras. La televisión estaba apagada y sonaba música suave de fondo. Su esposa e hija lo estaban acariciando. Todo estaba bien por poco más de una semana hasta que Diane anunció que necesitaba ir de compras. No, Marty dijo calmadamente. ¿Qué? Respondió Diane, perpleja. Marty, hay cosas que necesitamos, incluyendo algunas de tus cremas curativas. Haz una lista para Dallas. Ella puede ir. ¿Por qué me estás metiendo en esto, papá? Además, tengo planes de encontrarme con Bradley. Entonces tendrás un incentivo para terminar las compras más rápido, ¿no es así? Diane. La lista. Esto es ridículo, Martín. No puedes simplemente llegar a casa y cambiar nuestra rutina. Dallas tiene sus propios planes y yo voy a la tienda y eso es definitivo. ¿Crees que estoy estúpido, Diane? ¿Estúpido? No, Marty, por supuesto que no. ¿Por qué preguntarías algo así? ¿Crees que no me doy cuenta de que estos viajes de compras son una excusa para visitar a Bill? Nunca he vuelto a casa con comestibles, Martín. Ni una sola vez. Sí, y es una buena tapadera, pero has estado fuera demasiado tiempo. Y no solo eso, puedo verlo en tus ojos cuando no me miras, en tu ropa cuando no se ve del todo bien. En tu maquillaje, que siempre está un poco desordenado, al menos parte del tiempo que pasas con Bill. Y eso se ha ido. El shock en los ojos de Diane era obvio, y de repente Dallas sintió un poco más de respeto por su padre. Marty, por favor. Ya hemos hablado de esto antes. Haré todo lo posible para ser más cuidadosa. Ahora, obviamente me he relajado demasiado con mis reuniones, pero definitivamente no voy a renunciar a él. ¿Entonces nuestros votos no significan nada? ¿Renunciar a todos los demás en la salud y en la enfermedad? Bueno, eso se trata de enfermedad. Y no renuncias a los demás. Pero tú lo harás. Así que a partir de hoy, dejarás de ver a Bill, y vamos a ver a un terapeuta para reparar nuestro matrimonio. O no lo harás, y no lo haremos, y llamaré a un abogado de divorcios el lunes. No vas a hacer nada de eso. Martín Miller, no te atrevas a amenazarme. Si pudiera hacer esto contigo y solo contigo, lo haría. Pero no puedo. Y no es mi culpa. No causé el accidente. Ni siquiera estaba allí de repente porque no tenía nada que ver con él. Mi vida sexual se ha ido, ¿y se supone que debo aceptarlo? No va a funcionar. Así que voy de compras, voy a ver a Bill, y voy a satisfacer mis necesidades. Si quieres hablar más sobre esto esta noche, podemos hacerlo. Pero no te atrevas a pensar que puedes dictarme lo que puedo y no puedo hacer sin. Esperando otra palabra de su marido, Diana salió por la puerta, cerrándola con estrépito. El silencio era ensordecedor. Padre e hija se miraron, y luego Marty se retiró a su dormitorio. Por primera vez en su vida, Dallas Miller se preocupó por el futuro de su familia, por el matrimonio de sus padres. Su padre nunca se había enfrentado a su madre, pero nunca había habido algo tan serio entre ellos.
pero decidiendo que era entre ellos y que no podía hacer nada al respecto, se arregló y fue a encontrarse con Bradley. Pero ninguna de las luces de la habitación ardía tan bajo. ¿Papá? Estaba de espaldas a ella y no se giró, pero contestó de todos modos. Dallas, lo siento. Eso llamó su atención. Se sentó con cuidado en la cama y se giró para ver a su hija llorando en la puerta. ¿Por qué? Ed dejó de llamarla con palabras cariñosas cuando se enteró de que había ayudado a su madre a encontrar un amante, y dudó en hacerlo. Ahora, aunque estaba llorando, no podía evitar pensar que se trataba de una trampa. Dallas se acercó hasta que estuvo a los pies de la cama. Siento lo que hice. Solo intentaba ayudar a mi madre. Ya sabes, estaba muy disgustada por lo que estabas pasando y por el hecho de que no pudieras. Sus ojos se encontraron por un momento. Bueno, sabes que no pudiste. Y el padre de Bradley pasó por lo mismo. Después de que la señorita Coyle muriera. Bradley dice que su padre habla todo el tiempo de cuánto la extraña, especialmente la cercanía. Creía que podían cuidarse el uno al otro. Lo siento, pero nunca pensé en cómo te afectaría. Entonces, ¿por eso hiciste lo que hiciste esa noche? Marty se sorprendió ante tan inesperada revelación de su hija. Podía seguir siendo un engaño, pero tenía que tomarse su confesión al pie de la letra. Si había sido engañado, herido, engañado de nuevo, que así fuera. Sobre todo, supongo que seguía bastante deprimida de todos modos, solo porque no podía. No podía. No podía. Padre e hija volvieron a mirarse, esta vez intercambiando una breve sonrisa. Pero ya se acabó, Dali. No lo volveré a hacer. Espero que no lo hagas. Todavía te necesito. ¿Vas a divorciarte de tu madre? Aún no he tomado una decisión definitiva, cariño, pero no veo otra salida a menos que deje de ver a Bill. Pero guárdatelo para ti. Ella tiene que cambiar porque quiere, no porque la obliguen. De acuerdo, papá. Iré arriba. ¿Hoy rompí con Bradley? Marty intentó contener una sonrisa. A Ed nunca le gustó especialmente el tipo, pero le sorprendió porque ella parecía estar enamorada de él. ¿O lo había estado alguna vez? ¿Por qué?, preguntó Marty, sorprendido por este giro de los acontecimientos. Porque sí. Empezó Dallas y luego hizo una pausa para pensar. Porque mi padre me dijo una vez que no era lo bastante bueno para mí, y al final me di cuenta de que tenía razón. Al final me di cuenta de que mi padre tenía razón en muchas cosas. Una sonrisa apareció en los labios de Marty al darse cuenta de que su niña había crecido mucho hoy. Dallas se acercó a su padre y lo abrazó, dándose cuenta de que era el primer abrazo que se daban en mucho tiempo. Finalmente, se separaron, se sonrieron y Marty vio cómo Dallas salía silenciosamente de la habitación y subía las escaleras. Nada más cerrarse la puerta de la habitación de su hija, Marty oyó el chirrido de Diane al cerrar el coche a distancia. Las buenas sensaciones que acababan de llenarle de alegría se desvanecieron en un instante. Volvió a tumbarse y cerró los ojos. Un momento después, Diane entró en el dormitorio. Ella estaba duchándose en casa de Bill y Marty decidió que era mejor que volviera fresca, aunque ambos podían telegrafiar exactamente lo que Diane había estado haciendo. ¿Podrías ayudarme con la compra? ¿De verdad hay comestibles aquí?, preguntó Marty, incorporándose. Sí, Marty. Te dije que trajeras comida. Y así fue. Marty sacó las bolsas del coche y las descargó sobre la encimera. Se dio cuenta de que no contenían alimentos refrigerados ni congelados, todo para reponer la despensa. También encontró el recibo y, a juzgar por la hora a la que ella había salido del supermercado hacía casi 2 horas, por lo que parecía, había ido a comprar primero antes de salir para encontrarse con Bill. Aunque Marty sabía que lo había hecho, la evidencia que tenía delante le seguía doliendo. Después de guardar sus cosas, Marty se dirigió al dormitorio para tumbarse.
Se preguntó si valía la pena volver a sacar el tema. En realidad no tenía sentido. Diane había dejado claro lo que pretendía hacer, así que la siguiente pregunta era su reacción. Algo tenía que cambiar. ¿Querías hablar un poco más? Preguntó su esposa en un tono que indicaba que no serviría de nada. No, Diana, has dejado claro tu posición. El rostro y tono de Diana se suavizaron. Amaba a su esposo y no quería perderlo. Todavía era su mejor amigo y la persona con la que más disfrutaba pasar tiempo. No creía que su propia satisfacción debería ser un problema bajo las circunstancias, y esperaba que Marty eventualmente sintiera lo mismo. ¿Tienes hambre?, preguntó, distrayéndolo de sus pensamientos. No, me preparé fedaxine mientras no estabas. Espero que hayas tenido una ensalada. No has sido muy bueno con las verduras últimamente. No, no hubo ensalada, pero hice espinacas. Diana asintió aprobadamente y se dirigió al armario para vestirse. Había pensado en volver a la intimidad con su esposo, algo que extrañaba mucho. Pero hoy no era la ocasión. Cuando terminó de cambiarse de ropa, Marty ya estaba dormido, o al menos fingía estarlo muy bien. Recogió su bebida, llevándola con cuidado mientras se acercaba a la mujer. Ella lo miró cuando él se acercó a ella. Dr. Lasseter. Ella lo miró a los ojos y estudió su rostro por un momento, pero no lo reconoció de inmediato, y Marty pensó que tal vez tenía a la persona equivocada. Me voy, Dr. Lasseter, en el hospital. Aquí en el mundo real, soy Vicky, pero me temo que me has puesto en desventaja. Ha pasado bastante tiempo, y estoy seguro de que has interactuado con muchos más pacientes de los que yo he tenido con excelentes psicólogos. Soy mucho mejor con los nombres que con los rostros. Pruébame. Martin Miller. Vicky pensó en el nombre por un momento, y Marty esperó pacientemente a que ella admitiera la derrota. La observó cuidadosamente, y si le preguntaban más tarde, juraría que vio una bombilla encenderse en su cerebro. Ah, señor Miller. Una esposa infiel y una colisión bastante inesperada con un árbol, si no me equivoco. No te equivocas, y estoy asombrado. Solo hemos hablado 2 veces en un año. Bueno, casi hace 2 años. Es un don. ¿Te gustaría acompañarme? Marty tomó asiento, señalando al camarero para que llenara sus bebidas. Gracias. Es un placer. Entonces, ¿qué te trae aquí esta noche? ¿Citas a alguien?, preguntó Marty. Tratando de, respondió Vicky, y el brillo en sus ojos dejó claro su significado. ¿En serio? Pensé que recordaba una piedra bastante impresionante en tu dedo. Quizás lo hiciste. Fue un poco antes de que mi divorcio se finalizara. Usaba anillos en un intento de convencer a mi ex esposo, de que realmente no tenía nada en común con una cajera de 20 años, excepto el deseo de invitar a una de sus amigas a su cama. Me temo que no tuve éxito. Dios mío. ¿Siguen juntos? Puede que te sorprenda, señor Miller, pero desde el divorcio he perdido completamente el interés en la relación de Wayne. No tengo la menor idea. Por supuesto que sí. Esa fue una pregunta tonta. Y por favor, llámame Marty, Martín, o incluso idiota. Cualquier cosa. Menos señor Miller. ¿Cómo te llamaba tu esposa? Marty. Muy bien, Martín, ¿te gustaría llevarme a la pista de baile? Me encantaría. Martín pidió al camarero que dejara sus bebidas detrás de la barra, luego tomó la mano de Vicky y la llevó a la pista de baile. Era una canción animada y rápidamente entraron en ritmo. Esta canción fue seguida por otra canción rápida y luego comenzó una canción más lenta. Todo el tiempo se quedaron en la pista, y en la canción lenta se acercaron el uno al otro. Vicky envolvió sus brazos alrededor del cuello de Martín y sus manos se apretaron firmemente contra su espalda. Siendo un chico, Martín notó de inmediato la falta de un sostén.
Se miraron a los ojos por un momento antes de que Vicky apoyara la cabeza en su hombro. 2 canciones lentas siguieron y no rompieron su abrazo. Cuando comenzó la segunda canción, Martín estaba inmerso en las sensaciones de esta mujer hermosa y suave que olía simplemente increíble. A medida que la canción se desvanecía, Vicky aprovechó la ligera disminución del volumen de la música para decir unas palabras. ¿Qué tal si me llevas a tu casa y haces algo al respecto? Martín tomó su mano y regresaron a la barra, pagando la cuenta e informando al camarero que no necesitaban más bebidas. No pareció sorprendido. Ella tomó un Uber al club. Subieron a su coche y Martín comenzó a conducir de regreso al apartamento que había comprado. Era pequeño, pero él apreciaba que ya no tuviera que ocuparse del césped. Vicky, tal vez estoy preguntando un poco tarde, pero ¿cuánto has bebido? Fue mi primer vaso de vino en la barra cuando te acercaste. ¿Por qué? Porque no me aprovecho de mujeres borrachas. No te preocupes, Martín. Entraron al garaje subterráneo y tomaron el ascensor a su piso. Tan pronto como se cerró la puerta, Vicky dijo de inmediato, entonces muéstrame tu dormitorio. 1 hora después estaban a punto de quedarse dormidos, pero Martín tenía una pregunta más. Vicky, ¿crees que estás lista para otra relación seria? Hubo una larga pausa y Martín estaba. He admade a mistake and scared her. He half expected her to get out of bed and ask for a ride home. There was no doubt in her attractiveness to him and not just in her physical beauty. She was intelligent and enjoyed her company. Of course, it wasn't love yet, but she was the first woman Ed met since his divorce that Ed even considered. Why don't we talk about it in the morning? Sure. Good night, Vicky. Good night, Martin. Next chapter. Vicky woke up before Martin did. He seemed calm, so she just let him sleep. She showered and then went to the kitchen to see what she could make for breakfast. Martin's question before bed caught her off guard. Not that she wasn't attracted to him, but she was really focused on having a good time. She had been telling herself for months that she didn't need a man in her life, and to some extent that was true. She had a good job and wonderful friends, so she didn't need a man. But to be completely honest with herself, she did want one. But would a decent guy even want her? After she told him the truth, Martin was awakened by the smell of something cooking. He rushed into the kitchen and found her. I was going to take you out for breakfast. It's too late. You can take me out to lunch. Go take a shower and breakfast will be ready 10 minutes later. Martin returned to Vicky in the kitchen. Just as she was arranging the plates on the table there was an omelette, a few slices of sausage, a piece of buttered toast. I didn't realize I had sausage in there, she said. It was stashed in the freezer. I hope it's still good. Martin took a bite from one of the slices and said it tasted quite alright. Breakfast itself went relatively smoothly and Martin took on the task of cleaning up the kitchen as Vicky had done him the courtesy of preparing the food. They chatted about nothing while everything was being prepared and as the last plate was put away in the dishwasher, it turned to Vicky. Are you ready to talk? Ready as I've ever been. All right. Look, Vicky, I don't want to put you on the spot or pry into your business. If you're not interested in anything but fun, then so be it. You don't owe me anything. I know that. It's just that I need to tell you something and why don't we do it in the bedroom? I'll be more comfortable there. They held hands and went into the bedroom. They sat on the bed facing each other. Martin, I know we only met last night. At least as people in the real world. I think you're a great guy and I'm definitely attracted to you. But there is something I need to tell you. I told you that my husband left me for a 20-year-old, and it's true. But that wasn't the whole story.
The main reason I left me was because I couldn't have children. I wanted a family and was looking for someone to give in when I didn't want to adopt. The fact that I didn't have children of his own saw as some sort of failure. And it was the reason. And no, I have no idea how I behaved after the divorce. I'm a guy in his 40s with a grown daughter. I wouldn't mind kids, but that's no reason to divorce. I'm glad to hear that. Another thing I want you to know, well, at least I want to be honest, is that I'm not too proud. After my divorce was finalized, I wasn't feeling my best. I was getting old and had just lost my husband to a woman almost half my age. I'm 37, in case you were wondering. I was wondering, but there was no way I would have asked. They both chuckled slightly. I also felt, well, inferior is probably the most appropriate word. Truth be told, I didn't feel like a woman at all. How can you be a woman and not have children? I know what you're thinking, but that's how I felt at the time. So I decided to prove that I was a woman. And if I couldn't be a woman by having children, then I was going to be a woman by satisfying men, many of them, and mostly anonymously. I called myself Angela and wouldn't stop going home with someone when I wanted to. This continuó durante unos meses hasta que me di cuenta de que era un comportamiento autodestructivo y empecé a ver a un terapeuta. Pero incluso entonces continué haciéndolo, aunque con menos frecuencia, hasta que finalmente llegué a un punto en mi vida en el que pude parar. ¿No fue eso lo que estabas haciendo anoche?, preguntó Martín con cautela. No te estaba juzgando ni quería que pensaras eso, pero no hay duda de que anoche estuviste cazando. Sí, lo fue. Todavía tengo necesidades femeninas y de vez en cuando salgo para satisfacerlas. Pero mientras antes solía salir con quien primero me invitaba, ahora soy selectiva. Ha habido muchas noches en las que he vuelto a casa sola y, ya sabes, me he ocupado de mí misma. Supongo que debería alegrarme de haber pasado la prueba. Pasaste, Martín. Realmente disfruté pasar tiempo contigo y, en respuesta a tu pregunta, me encantaría conocerte más, pero me gustaría ser honesta sobre lo que he pasado. Me hice la prueba y no me infecté con nada, lo cual fue una suerte increíble. No necesito anticonceptivos, pero puedo proporcionarte una nota de mi médico si necesitas una prueba. Si quieres intentarlo, me gustaría que ambos nos hiciéramos la prueba y acordáramos una relación exclusiva. Durante varios minutos, Martín se quedó en silencio. Vicky esperó pacientemente, pero se preocupaba si le había dado motivo para preocuparse acerca de una posible relación. Finalmente, parecía estar listo para responder. Vicky, gracias por tu honestidad. Sé que debe haber sido muy difícil. Creo que te debo lo mismo. Nuestras experiencias no son del todo diferentes. Después de mi divorcio, estaba contento de haberlo superado, pero aún me sentía deprimido por mi incapacidad para actuar. No tenía idea de cómo iba a encontrar a una mujer, y me enfrentaba a la perspectiva de vivir solo. Tenía mi propio terapeuta, y me señaló que a medida que las mujeres envejecen, muchas pierden interés en divertirse. Pero aún sentía que tendría que encontrar a una mujer mucho mayor o esperar unos años cuando las cosas parecieran volver a la normalidad. Todavía no estaba en mi mejor momento. Y al igual que sentías que necesitabas demostrar que eras una mujer, sentía que necesitaba demostrar que era un hombre. Yo mismo hice mucho deambular por las calles buscando mujeres para acostarme, demostrando al menos en mi mente lo que era un semental. No fui más selectivo que tú. Algunas mujeres lo fueron. Bueno, digamos que monté algunas bicicletas de la ciudad y dormí con muchas de ellas. Esto continuó por un tiempo, y no tuve tanta suerte como tú. Me desperté con gonorrea. También tuve que confesarle a mi médico que no tenía idea de cuáles eran los nombres de mis parejas. Aclaramos el asunto y comencé a centrarme en mi comportamiento durante la terapia. Perfectamente audible. Diane, Vicky,
esta es mi ex esposa, Diane. Diane, esta es Vicky, dijo Martín, aunque hubiera preferido no hacerlo. Es un placer conocerte, Diana. He escuchado mucho sobre ti. ¿En serio? Pues yo no he escuchado absolutamente nada sobre ti, respondió Diana amargamente. Estamos divorciados, Diana. Lo estamos desde hace más de un año. Mi vida ya no es tu preocupación. Ahora, si no te importa. Martín dejó la frase sin responder, pero claramente insinuaba que prefería que su ex esposa los dejara solos. Oh, por supuesto, Martín. Odio interrumpir tu cita, pero Vicky, hay algo que tengo que decirte. ¿Y qué es eso?, preguntó Vicky, mirando a Martín y luego volviendo su mirada a Diana. Probablemente no necesites preocuparte por ello. Estamos divorciados porque él ya no puede hacerlo. Martín observó cuidadosamente la reacción de Vicky, y ella hizo todo lo posible para contener una leve risita. Dirigió su siguiente declaración a Martín, levantando las cejas. ¿Es verdad? No recuerdo que lo mencionaras. Martín se encogió de hombros. Diane pensó que este era el juego de Vicky. Los tenía en la palma de su mano, había traído discordia a la relación de Marty tal como él lo había hecho con ella y Bill. Ella lo iba a disfrutar. Sin embargo, su felicidad fue breve. Eso está bien. Está funcionando. Pero, ¿cómo es posible? ¿Encontraron el problema? ¿Encontraron una cura? Martín y Vicky se quedaron en silencio, permitiendo que Diana se preocupara aún más. Vamos, Marty, este problema arruinó mi matrimonio. Creo que al menos merezco saber que estaba mal. La sonrisa desapareció del rostro de Martín. En primer lugar, Diane, fueron tus payasadas las que terminaron nuestro matrimonio, no mi condición. Admito que lo hizo difícil, pero tú tomaste la decisión, no yo. En segundo lugar, no te mereces absolutamente nada. Estamos divorciados, y mis asuntos son solo míos. Vamos, Marty. Puedes culpar mis elecciones todo lo que quieras, y no puedo decir que estés equivocado, pero no habría tomado esas decisiones si todo estuviera bien. ¿Está bien, Diane? Los médicos siguieron haciendo pruebas, pero no tienen idea de por qué. Él comenzó a trabajar de nuevo. Simplemente comenzó a funcionar. Piensan que el problema del primer accidente simplemente tarda en solucionarse. Si te hubieras quedado enferma conmigo como nuestros votos lo indicaban y hubieras sido paciente, todavía estaríamos casados. Diana abrió la boca, tratando de encontrar algo que decir. Esta información la sorprendió. Martín ya había considerado declararse culpable del incidente con el árbol, pero pensó que Diana reclamaría algún tipo de mérito. Ella podría afirmar que fue ella quien hizo que él recuperara su capacidad para funcionar animándolo a golpear el árbol con su trampa, y que de alguna manera le debía a ella. Mejor no seguir por ese camino. No puedo. No puedo creerlo. Dios realmente debe odiarme. Solo quiere ser como todos los demás, murmuró Martín. ¿Qué fue eso?, preguntó Diana, clavando sus ojos. Nada. Nada en absoluto. Ahora lo sabes. ¿Te importaría dejarnos el resto de nuestra velada? Diana se quedó pensativa durante unos 30 segundos, luego miró a Martín a los ojos. Tienes razón, Marty. Lo siento mucho. Me equivoqué al hacer lo que hice. Fui miope y egoísta. Debería haber sido más fuerte. Arruiné un buen matrimonio. Lo siento. Diana se dio la vuelta y se fue no solo de su mesa, sino también del club. Martín y Vicky la observaron hasta que desapareció de la vista, y realmente sintieron lástima por ella. Luego Martín se volvió de nuevo hacia Vicky. Vamos a bailar, mi amor. Epílogo. Martín y Vicky se casaron 6 meses después del altercado con Diana en el club, y la pequeña ella nació aproximadamente 9 meses después. Preocupado y distraído los últimos días,
así que cuando ella le colocó un artículo de periódico delante durante el desayuno, no se sorprendió demasiado. ¿Qué es esto, cariño? Léelo, por favor. Martín hojeó el artículo. Decía que un tipo llamado Wayne Jessup había sido asesinado por policías cuando respondieron a una llamada por disturbios domésticos. El artículo estaba fechado aproximadamente un mes antes y daba algunos detalles sobre la relación escandalosa entre el difunto y su novia mucho más joven, que tenía un bebé de 3 meses. Era una historia trágica, pero no significaba nada para Martín. Vale, lo he leído. Entonces, cariño, Wayne Jessup es mi ex marido. Martín se dio cuenta de que nunca habían hablado realmente de él, excepto por esa breve historia sobre por qué había dejado a Vicky por una cajera o algo así. ¡Wow! ¿Estás bien? ¿Cómo te sientes? Estaba en shock. Por supuesto, nunca fue violento cuando estábamos juntos, así que no tenía sentido. Y me sentí muy mal de que esta joven tuviera que pasar por algo así. Estoy de acuerdo, pero ¿qué tiene que ver con nosotros? No me sentí responsable, pero me sentí, no sé, involucrada, supongo. Como si debiera hacer algo para ayudar. Vale, respondió Martín, preguntándose hacia dónde iba esto. Sabes, a veces el periódico me pide investigación o estadísticas o lo que sea para los artículos en los que están trabajando. Así que hice un pequeño favor y les pedí que la contactaran en mi nombre como persona y ex esposa, no como profesional de salud mental. Les pedí que le dijeran que soy la ex esposa de Wayne y que estaría encantada de ayudarla. Y le dieron mis datos de contacto. Supongo que llamó, se puso en contacto con él de alguna manera. Sí, llamó. He hablado con ella por teléfono e incluso en persona un par de veces en las últimas semanas. ¿Y me lo dices solo ahora? Lo siento, cariño. La primera vez que me reuní con ella en secreto porque parecía la mejor opción en ese momento. Después de eso, sentí que traicionaba su confianza, así que lo traté como un asunto profesional. Sabía que eventualmente te lo diría. Y aquí estamos. Vale, ¿qué necesitas decirme? Supongo que esta es la chica por la que te dejó. En realidad, no. El nombre de esa chica era Amy, y dejó a Wayne porque él la presionaba para tener un bebé. Aparentemente, ella no quería uno por varios años, si es que lo quería. La Carly con la que he estado en contacto es la otra chica. Vale, entonces has estado hablando con ella. Wayne también empezó a presionarla. Ella tampoco estaba segura de querer hijos, pero le gustaba la idea de empezar una familia y pensaba que él realmente la amaba, así que aceptó. Pero tan pronto como nació el bebé, él empezó a ser grosero y abusivo con ella, primero verbalmente y luego físicamente. Algunas veces ella lo dejaba pasar, pensando que era solo el estrés de tener un bebé. Pero la última vez fue realmente malo y llamó a la policía. Pensó que lo llevarían a la cárcel para calmarlo y hablarían al día siguiente. Obviamente, eso no fue lo que pasó. Cuando se enteró de que ella había llamado a la policía, empezó a gritar y maldecir y sacó un arma del tocador. Ella dice que ni siquiera sabía que él tenía un arma y se escondió en la habitación del bebé, pensando que él la usaría contra ella. Los policías llegaron un par de minutos después y él salió afuera a enfrentarlos. Carly todavía estaba escondida, pero podía escuchar todo perfectamente. Wayne empezó a decirles que se fueran de su propiedad, que todo estaba bien y que no tenían derecho a estar allí. Estaban tratando de convencerlo cuando aparentemente sacó un arma porque Carly de repente los escuchó gritándole que la soltara. Pronto escuchó disparos. Carly se mantuvo en silencio, sin darse cuenta de lo que estaba pasando. Salió cuando los policías empezaron a buscar en la casa y la llamaban. Nadie le dijo nada, pero vio un cuerpo cubierto con una sábana fuera de la puerta y se dio cuenta de que debía ser Wayne. Qué traumático debe haber sido para ella. Estoy seguro de que aún tenía sentimientos por él, y debió ser muy aterrador revivir eso.
Eso fue lo que ella dijo. Según el informe, Wayne disparó hacia algo e incluso alcanzó a uno de los coches de policía. Ellos respondieron disparando, y así terminó todo. Una tragedia. Muy trágico, dijo Martín, sin saber qué más decir. ¿Cómo está Carly ahora? Está bien. Está yendo a terapia. No conmigo, ya que soy demasiado cercano, pero la referí con alguien. Creo que estará bien. Estuvieron en silencio durante un par de minutos, principalmente contemplando en silencio la tragedia que se había desarrollado. Martín, hay algo más. De alguna manera no me sorprende. La cuestión es que Carly realmente no quiere ser madre. Al menos no todavía. Pero tiene miedo de simplemente entregar al bebé al sistema. Los bebés son adoptados muy rápidamente, Vicky. No estará mucho tiempo allí. Ambos sabemos eso. Pero... Bien, solo lo diré. Carly quiere que nosotros. Quiero decir, que adoptemos un bebé. Por supuesto, le dije que tendría que hablar contigo al respecto, pero Martín. Dios, quiero tanto a este bebé. Martín estaba sorprendido. Nunca esperó volver a ser padre, tanto por su edad como por la incapacidad de Vicky para tener hijos. Y aquí estaba otro niño y posiblemente un bebé terminando en su regazo. Vicky llenó el silencio. Hablé con una de las trabajadoras sociales y un abogado en el hospital. Dijeron que este tipo de adopción planificada no es muy común, pero no es rara y es perfectamente legal. ¿Hablaste con otras personas al respecto antes de hablarme a mí? ¿Martín? No quería hablarte al respecto si no funcionaba. Quería obtener toda la información antes de hablar contigo. ¿Y qué quiere Carly de esto? No dinero, si es lo que estás pensando. Aunque me gustaría ayudarla a levantarse de nuevo. Después de todo, acaba de perder su única fuente de apoyo. Todo lo que quiere es mantenerse en el negocio, si no exactamente en la vida de ella como tía Carly, al menos con fotos y noticias mientras ella crece. Martín estuvo en silencio durante mucho tiempo, repasando todo esto en su cabeza. Entendía cada paso que Vicky había dado en el camino, con quién se había relacionado y cómo había resuelto las cosas. Solo deseaba poder pasar por todo eso con ella, apoyarla en el camino. ¿Qué tal comprometerse otros 18 años? Cuando ella se graduara de la escuela secundaria, él estaría en sus 60s. ¿Tendría la fuerza para eso? ¿La paciencia? Incluso mientras se hacía estas preguntas, sabía que nunca negaría a Vicky lo que tanto deseaba. Martín, háblame, por favor. Martín miró a los grandes, hermosos y profundos ojos marrones de su esposa. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso en la adopción de ella? Así es como ella se convirtió en miembro de nuestra familia. Por supuesto, no fue instantáneo. Hubo mucha burocracia que superar. Pero finalmente se finalizó la adopción y se convirtieron en una familia de 3, 4 si contamos a Dallas, quien adoraba a su nueva hermana pequeña. Martín y Vicky ayudaron a Carly a obtener un certificado en el colegio técnico local, y consiguió un trabajo en una oficina dental. Ha comenzado a salir con un joven que fue paciente suyo, y parece que podría ser algo serio. Se ven unas cuantas veces al año, y Vicky envía fotos. Mientras tanto, Martín y Vicky siguen felices y no tienen planes de tener más hijos. Vicky puede llevar a ella a la guardería del hospital cuando trabaja y la visita varias veces al día. Y Martín encuentra de alguna manera la forma de visitar a su esposa e hija varias veces a la semana.